Hola, soy Carla, tengo 28 años y vivo en Sevilla. Crecí en un barrio tradicional, entre azulejos multicolores y patios llenos de naranjos. Desde siempre tuve una conexión especial con mi abuela, Doña Rosario. Su casa era un refugio lleno de aromas a canela y claveles. Me enseñó a cantar coplas, a disfrutar de un buen gazpacho y, sobre todo, a desconfiar de las apariencias. Cuando entré a trabajar en la prestigiosa bodega familiar Viñas del Guadalquivir, me sentí en la cima del mundo. Era una oportunidad única, unirme a la empresa que por generaciones había hecho renombre en la región con unos tintos profundos y soleados. Lo que no sabía era que detrás de esa elegancia y esos viñedos dorados se escondía un entramado de mentiras y traiciones. Mi jefe era Rodrigo Morales, un hombre carismático, siempre impecable con su traje azul marino. Tenía una habilidad especial para manipular con una sonrisa. Era el nuevo gerente de exportaciones, y me tomó bajo su ala. Al principio me sentía halagada, me llevaba a ferias, me confiaba responsabilidades. Pero pronto comencé a notar cosas extrañas, la desaparición de facturas, ventas por precios ridículamente bajos, envíos a nombres desconocidos. ¿Quiénes eran? Mis compañeros apenas sospechaban, o fingían no ver. En aquel entorno tan cerrado, cuestionar algo podía costarte todo, ostracismo, rumores, quizás un despido. Recuerdo una noche, en la plazoleta exterior con faroles rojos y bugambillas, cuando Rodrigo se acercó y me dijo al oído: «Voy a confiar en ti para una operación muy delicada. Nadie más debe saberlo». Su voz temblaba solo un poco, lo suficiente para provocarme escalofríos. Sentí que estaba ante una encrucijada, seguir sus indicaciones y quedar bien con él, o investigar lo que de verdad sucedía y arriesgarlo todo. Acepté, pero con reservas. Fingí entusiasmo, asentí con la cabeza y tomé los documentos que Rodrigo me entregó. Eran órdenes de envío a una empresa en Marruecos que, según él, nos abriría nuevas puertas. Pero el nombre del destinatario me sonaba. Muy vagamente. Lo busqué en casa, entre viejas carpetas de auditoría que había digitalizado durante mis prácticas, y allí estaba: esa empresa ya había sido sancionada por lavado de dinero en 2018. Cerrada. Inactiva. Mi abuela siempre decía: cuando el vino esconde, el diablo brinda. Yo no entendía por qué Rodrigo me estaba metiendo en algo tan turbio, hasta que escuché una conversación. Fue un viernes al anochecer, mientras recogía mi bolso del despacho. La puerta del despacho de Rodrigo estaba entreabierta. Él hablaba por teléfono, nervioso. No, ella no sospecha. Es una chica lista, pero está cegada. Si conseguimos que firme los papeles de exportación, no podrán implicarnos a nosotros. Ella era yo. Me temblaron las manos. Sentí que estaba en una película de suspense, pero no era ficción. Era mi vida. Rodrigo quería usarme como escudo legal. Y si algo salía mal, la única cara visible sería la mía. Corrí a casa. Lloré en silencio. Pensé en renunciar. Pero mi abuela, como si sintiera mi angustia, me llamó justo esa noche. Me habló de cómo, durante la dictadura, escondía libros prohibidos en el forro del sofá. Me dijo: a veces no huimos porque seamos cobardes. Pero hay momentos en que quedarse y resistir es más valiente que escapar. Decidí quedarme. Y contraatacar. Pero no podía hacerlo sola. Necesitaba pruebas. Y necesitaba aliados. Así fue como empecé a observar, grabar, anotar, y a infiltrar pequeñas dudas en mis compañeros. ¿Has notado que Rodrigo nunca firma nada? ¿Te parece normal que no declaremos esos lotes a la Junta? Lo que no sabía era que Rodrigo también tenía sus ojos puestos en mí. Y alguien, dentro del equipo, ya le estaba informando todo lo que hacía. No tardó en llegar el primer aviso. Un lunes, al llegar al trabajo, encontré una nota anónima sobre mi teclado: cuidado con lo que buscas. Algunas botellas no deben abrirse. Estaba escrita en una hoja del mismo papel membretado que usamos para las etiquetas de vino reserva. Era un mensaje claro, personal. Y una amenaza. Sentí miedo. Pero también rabia.
Rodrigo no solo estaba manipulando la empresa, ahora trataba de asustarme. Me hizo recordar una historia que mi abuela contaba sobre un familiar que se enfrentó a terratenientes corruptos en los años 40. Lo golpearon, lo arruinaron, pero nunca lograron callarlo. La verdad se fermenta lenta, pero cuando estalla, arde, decía ella. Así que seguí. Con más cuidado. Logré convencer a Irene, una compañera contable, de ayudarme. Le mostré parte de lo que había descubierto, las empresas fantasma, los movimientos bancarios en cuentas offshore, el borrado digital de ciertos albaranes. Irene se puso blanca. Me confesó que Rodrigo le había ordenado redondear cifras más de una vez, pero que nunca pensó que era algo ilegal. Nos va a llevar a todos por delante, me susurró, mirando a su alrededor como si nos espiaran. Y tal vez no era paranoia. Porque al día siguiente, los correos de Irene fueron bloqueados. La trasladaron sin aviso al archivo, un rincón polvoriento del sótano donde nadie dura más de un mes. Era una advertencia. Rodrigo sabía que alguien le respiraba en la nuca. Y estaba cerrando filas. Me di cuenta de que necesitaba algo más grande. Algo que no pudiera ser negado ni ocultado. Así que decidí hacer algo arriesgado, colarme en su despacho. Aproveché un viernes por la noche, cuando él se marchó temprano para una catá en Ronda. Usé la copia de la llave que un viejo técnico me enseñó a hacer hace años, por si acaso. Dentro del despacho todo era ordenado y frío. Pero en su ordenador, allí encontré el infierno. Una carpeta llamada D&D privado. Claves, transferencias, audios de llamadas con distribuidores ilegales, e incluso capturas de conversaciones en las que ofrecía incentivos a funcionarios de aduanas. Guardé todo. En 2 USB distintos. Uno escondido en casa. Otro, enterrado bajo la bugambilla de mi abuela. El juego había comenzado. Pero Rodrigo no iba a perder sin luchar. El lunes siguiente, Rodrigo llegó más temprano de lo habitual. Traía el ceño fruncido, las mangas arremangadas y ese brillo oscuro en los ojos que siempre antecedía a sus movimientos más peligrosos. Se encerró en su oficina sin saludar, y antes del mediodía ya había citado a todo el personal a una reunión urgente de protocolo. Nada bueno. Yo ya había pasado la noche en vela, repasando los archivos, asegurándome de tener respaldo en la nube con acceso cifrado. El USB seguía en su lugar bajo la tierra roja del patio de mi abuela, marcada discretamente con una piedra tallada con nuestras iniciales. Pero algo dentro de mí sabía que Rodrigo sospechaba. O peor, sabía. Durante la reunión, Rodrigo fue breve y afilado. Se ha detectado una filtración de documentos internos. No sé quién ha cometido esta falta de lealtad, pero les advierto que la empresa tomará medidas legales contra cualquier intento de espionaje industrial. Sus ojos se detuvieron en los míos por un segundo más de lo necesario. Me sostuvo la mirada. Sonrió. Fue una guerra muda. Una declaración. Yo no bajé la vista. Esa misma tarde recibí un correo de recursos humanos, me citaban para una evaluación de desempeño urgente. Irene me mandó un mensaje, te quieren fuera. Ten cuidado. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Al salir de la oficina, un hombre me interceptó en la puerta. Alto, con gafas oscuras, traje gris claro. Se identificó como inspector de Hacienda. Mostró su credencial y me dijo. Necesitamos hablar sobre la actividad reciente de Viñas del Guadalquivir. ¿Tiene usted un momento? No supe si reír o temblar. ¿Era una señal? ¿Alguien más había denunciado? ¿O me estaban usando de cebo? Nos sentamos en un banco frente a la antigua estación de tren. El inspector, cuyo nombre era Álvarez, me explicó que llevaban meses investigando movimientos sospechosos vinculados a la bodega. Pero no tenían suficiente para actuar. Necesitaban algo más. Algo concreto. Algo que solo alguien de adentro podía proporcionar. Le pasé uno de los USB, el que llevaba conmigo en el bolso. Él lo tomó con guantes. Me miró serio. ¿Sabe usted lo que esto significa? Asentí. Ya no había vuelta atrás.
Pero aún no imaginaba cuán sucio se pondría todo. Ni a quién tendría que traicionar después para proteger la verdad. El USB fue el principio del fin, pero también el inicio de una guerra silenciosa. En menos de una semana, empezaron a pasar cosas. Rodrigo canceló 2 viajes de negocios. 2 supervisores fueron despedidos sin previo aviso. Y la empresa de Marruecos, La Fantasma, desapareció de todos los documentos internos como si jamás hubiera existido. Pero yo sabía que el inspector Álvarez ya estaba moviendo las piezas. Lo que no sabía era que Rodrigo también estaba reaccionando. De forma sutil. Calculada. Letal. Una tarde, al volver a casa, encontré la puerta del portal abierta. No había señales de fuerza, pero sí una carta bajo mi felpudo. Sin remitente. Solo decía, cuidado con los héroes. Mueren jóvenes. La letra era la misma de la nota anterior. Pero esta vez, mi nombre estaba escrito completo. Carla Romero Sánchez. Ya no era una advertencia genérica. Era personal. Llamé a Álvarez. Le conté. Me pidió que mantuviera la calma, que no respondiera, que lo dejara en sus manos. Pero dentro de mí, algo se rompía. Porque no era solo mi carrera en juego. Era mi vida. Y la de mi abuela. Durante días viví como si me hubieran puesto una bomba en el pecho. Revisaba mi coche antes de arrancar. No usaba el mismo camino 2 días seguidos. Y, por primera vez en años, dormí con una silla atrancando la puerta del dormitorio. Pero entonces ocurrió algo que cambió el rumbo de todo. Una noche, Irene me llamó llorando. La habían despedido formalmente. Sin explicación. Le ofrecieron una compensación mínima, pero ella se negó. Al día siguiente, Rodrigo convocó otra reunión. Esta vez, en el salón principal de la bodega, donde solíamos hacer catas con los turistas. Como saben, enfrentamos un momento delicado, dijo, con esa voz suya que mezclaba paternalismo y amenaza. Alguien ha traicionado nuestros valores. Pero no se preocupen, esa persona será identificada muy pronto. Vi cómo sus ojos barrían el salón, y se detenían en mí. Y entonces, frente a todos, lanzó su jugada. Carlo Romero. Necesito hablar contigo. Ahora. Me puse de pie. Lo seguí. Sabía que estaba caminando hacia una trampa. Pero también sabía que ya no era solo su palabra contra la mía. Ahora tenía el respaldo de Hacienda. Y un plan. Lo que no imaginaba, era que Rodrigo tenía un as bajo la manga. Uno que llevaba mi sangre. Me llevó a su despacho, cerró la puerta con llave y encendió la música clásica en su equipo de sonido, como si fuera una velada privada. Bach resonaba suave, pero el ambiente era tenso, casi eléctrico. Carla, dijo sin rodeos, ¿sabes lo que pasa con las ratas que intentan hundir un barco desde adentro? No respondí. Me limité a cruzar los brazos. Se ahogan. Antes de que lo logren, añadió con una sonrisa gélida. Entonces abrió el cajón inferior de su escritorio y sacó un sobre. Lo deslizó lentamente hacia mí. Esto es para ti. Por si decides cambiar de rumbo. Dentro había 20.000 euros en efectivo. Billetes nuevos. Ordenados. Tentadores. No tienes que hundirte conmigo. Solo callarte. Dejar de escarbar. Te vas con una carta de recomendación y nadie más te molesta. ¿Qué dices? Me quedé helada. Porque no era solo un soborno. Era una confesión tácita. Rodrigo sabía que lo tenía. Y estaba desesperado. ¿Puedo pensarlo? Le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Tienes 24 horas, respondió. Luego se inclinó sobre el escritorio. Pero si decides mal, habrá consecuencias. No solo para ti. Tu abuela vive sola, ¿verdad? Ahí fue cuando perdí el control. Me levanté de golpe, tomé el sobre y lo lancé a la chimenea que tenía encendida detrás de él. Las llamas devoraron los billetes con una furia que parecía salir de mí misma.
Amenázame otra vez, y te vas con todo al infierno, le dije en voz baja, temblando. Salí del despacho sin mirar atrás. Fui directamente a Hacienda. El inspector Álvarez me escuchó con el ceño fruncido, anotando todo. Pero cuando terminé, no dijo nada. Solo se levantó, hizo una llamada desde otro teléfono, y salió de la oficina por casi una hora. Cuando volvió, tenía el rostro más serio que nunca. Necesitamos que te mantengas dentro un poco más. Ya casi lo tenemos. Pero hay algo que debes saber. Me extendió una carpeta con mi nombre. Era mi expediente escolar, bancario, incluso mi historial médico. Alguien lo había recopilado todo. Me estaban investigando. Vigilando. Cruzando límites que ni siquiera imaginaba. Y entonces, entre los papeles, vi una foto. Era mi padre. Un hombre que había desaparecido cuando yo tenía 6 años. Y estaba con Rodrigo. Brindando con vino. Mi mundo se detuvo. La imagen era nítida, Rodrigo, más joven pero inconfundible, con su sonrisa de serpiente, brindando con un hombre de cabello oscuro y rizado, el mismo rostro que había visto en las pocas fotos que mi madre nunca quiso tirar. Mi padre. El que supuestamente nos abandonó sin decir palabra. Me sentí traicionada a un nivel que no sabía que existía. ¿De dónde sacaron esta foto? Pregunté a Álvarez, con la garganta cerrada. De los archivos de una investigación previa, respondió. Tu padre no desapareció. Cambió de nombre. Y sí, trabajó con Rodrigo, hace años. Hasta que fue a prisión por fraude fiscal. Salió bajo libertad condicional hace poco. Vive ahora en Cádiz. Me quedé en silencio. Una parte de mí quería gritar, exigir explicaciones, romper algo. Pero otra, entendía de pronto muchas cosas. Rodrigo no solo me eligió para cargar con su culpa. Me eligió por quien era. Porque conocía mi historia. Mi apellido. Porque pensó que, como mi padre, yo también podía ser comprada. ¿Él está involucrado ahora? Pregunté, sin aliento. No. Hasta donde sabemos, no ha tenido contacto con Rodrigo en años. Pero su nombre sigue apareciendo en documentos que cruzamos recientemente. Es posible que Rodrigo lo esté usando como cortina de humo, o como parte de algo más grande. Fue como si me cayera una segunda verdad encima, la guerra que estaba librando no era solo profesional. Era personal. Y antigua. Esa noche no dormí. Caminé por las calles del centro de Sevilla hasta perderme entre las luces anaranjadas y las palmas que susurraban secretos. Pensé en mi madre. En mi abuela. En los años de silencios. Y entonces tomé una decisión. Tenía que encontrar a mi padre. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba romper ese ciclo. No iba a dejar que mi historia terminara igual que la suya. Al día siguiente, tomé un tren temprano a Cádiz. Cuando llegué a la dirección que Álvarez me había dado, una mujer mayor abrió la puerta. Al verme, su expresión cambió de curiosidad a compasión. Tú eres Carla, ¿verdad? Asentí, sin palabras. Él te espera en el patio. Está preparando café. Avancé con pasos torpes. Y ahí estaba. Mi padre. Canoso, más delgado, pero con los mismos ojos. Me miró. Dejó la taza. Y dijo solo una frase. Supuse que vendrías cuando te enteraras. ¿Por qué? Fue lo único que pude decir, con la voz quebrada. Mi padre se sentó lentamente. Señaló la silla frente a él. Yo me mantuve de pie. Porque no tuve elección, respondió, sin atreverse a mirarme a los ojos. Pensé que al alejarme te protegía. Sentí cómo se me cerraba el pecho. ¿Protegerme? ¿Abandonándome? Rodrigo fue mi socio, continuó. Montamos una operación de exportación que, al principio, era limpia. Pero él empezó a hacer tratos con distribuidores que pagaban más por debajo de la mesa. Yo lo permití, hasta que Hacienda nos alcanzó. A él lo salvaron sus contactos. A mí me dejaron caer.
Lo dijo con resignación, no con amargura. Como quien sabe que lo merecía. ¿Y mi madre? ¿Mi abuela? Exigí. Tu madre me odiaba. Con razón. Me hizo prometer que nunca volvería. Tu abuela nunca dejó de enviarme cartas. Pero no respondí. No podía. Todo lo que tocaba se ensuciaba. Me senté, al fin. No porque lo perdonara, sino porque necesitaba entender. Rodrigo sabe quién soy, le dije. Me puso como cabeza de un fraude para cubrirse. Me está usando. Cree que soy como tú. Mi padre apretó los puños. Bajó la mirada. Entonces haz lo que yo no pude, dijo en voz baja. Deténlo. No por mí. Por ti. Por todo lo que eres y serás sin él. Salí de esa casa con el corazón hecho trizas, pero la mente más clara que nunca. Rodrigo no era solo un corrupto. Era una sombra que arrastraba generaciones. Y yo estaba lista para apagar su luz. Esa noche, volví a Sevilla y contacté a Álvarez. Le dije que estaba lista para testificar. Que no me importaba el precio. Él me escuchó con atención y asintió. Muy bien. Pero antes, hay algo más que debes ver. Me entregó una carpeta con las pruebas que habíamos recopilado. Y en medio de ellas, un extracto bancario. A nombre de Irene. Con un depósito de 10.000 euros, hecho por una de las empresas pantalla de Rodrigo. Mi aliada no era lo que parecía. Se me heló la sangre. Irene. Mi única aliada. ¿Había estado vendiéndome todo este tiempo? Volví a repasar los movimientos. El depósito tenía fecha de 3 semanas atrás, justo cuando ella fue trasladada al archivo. Todo había sido una puesta en escena. La carta de despido. Las lágrimas. Incluso el mensaje de advertencia. La habían comprado. Y peor aún, probablemente había estado alimentando a Rodrigo con cada paso de mi investigación. Mis dudas. Las pruebas. Todo. Llamé a Álvarez de inmediato. ¿Sabías esto? Lo sospechábamos, respondió con calma. Pero no podíamos decírtelo sin pruebas. Ahora las tenemos. Y necesitamos usarla. ¿Usarla? Vamos a preparar una trampa. Durante las siguientes 48 horas, montamos una estrategia. Irene seguiría creyendo que aún tenía mi confianza. Yo le filtraría la ubicación de una nueva carpeta con pruebas clave que supuestamente escondí en la oficina de Catas, dentro de una caja de reservas especiales. Rodrigo mordería el anzuelo. Mandaría a alguien a recuperarla. Tal vez ella misma. O él. No importaba. Las cámaras ya estaban instaladas. Y Hacienda estaría esperando. Esa mañana me sentí como si caminara sobre cristales. No sabía si podría contener la rabia cuando vi a Irene acercarse a mi escritorio con una sonrisa dulce. ¿Cómo estás llevando todo esto? Me preguntó. Resistiendo. Pero creo que ya casi tengo lo que necesito. Me arriesgué mucho dejando una copia de todo en la sala de Catas, por si algo me pasaba. Sus ojos brillaron apenas un segundo. Un destello. Esa tarde, después del cierre, las cámaras grabaron todo. Irene entró sola. Revisó el estante de la Reserva 1998. Encontró la caja. Dentro, había una carpeta con papeles falsos y un transmisor que activó la señal para que los agentes entraran. Rodrigo fue arrestado esa misma noche. Y con él, otros 3 ejecutivos. Lavado de dinero, fraude fiscal, cohecho. Todo documentado. Yo declaré 2 días después. Larga sesión. Dolorosa. Exhaustiva. Pero cuando salí del juzgado, no lloré. Respiré. Por primera vez en meses, respiré de verdad. Solo quedaba un último paso. Volver a la bodega. Y cerrar el círculo con mis propias manos. La bodega estaba en silencio. Era extraño caminar por esos pasillos sin sentir los ojos de Rodrigo o la sombra de sus manipulaciones. Todo estaba detenido.
como si el tiempo se hubiera congelado tras la tormenta. Los agentes sellaron su despacho con una cinta roja. Irene había confesado todo en un acuerdo para reducir su pena. No la odiaba. No del todo. Había visto en sus ojos el mismo miedo que yo sentí. Pero eligió mal. Y el precio era suyo. Caminé hasta la sala de barricas. Aquella donde aprendí a distinguir los matices del roble, donde creí que mi futuro estaba fermentando junto al vino. Mi abuela me esperaba afuera, con su bastón y su Rebeca azul. Me abrazó sin palabras. Le bastó verme viva. Tu madre estaría orgullosa, susurró. Le sonreí. Pero no le respondí. Porque aún quedaba una cosa por hacer. 2 semanas después, la junta directiva, ya limpia de cómplices, me ofreció el cargo de directora de operaciones. Podía haberlo aceptado. Podía haberme convertido en el relevo femenino de un imperio reconstruido sobre justicia. Pero dije que no. Mi lugar no está aquí, dije con firmeza. No después de lo que pasó. Quiero empezar de nuevo. Donde nada huela a mentira. Vendí mi parte de la herencia empresarial. Usé el dinero para abrir una pequeña tienda de vinos artesanales en Triana, junto a una amiga enóloga. Vinos limpios. Hechos con manos honestas. Sin fantasmas. Rodrigo fue condenado a 9 años de prisión. Irene, a 2 con libertad condicional. El resto, desaparecieron entre demandas y auditorías. ¿Mi padre? Volvió a escribirme. Esta vez, fui yo quien no respondió. Lo dejé ir. El ciclo termina conmigo. Hoy, cuando sirvo una copa a un cliente, no pienso en traiciones. Pienso en tierra, en lluvia, en el trabajo que requiere cada gota. Y cada vez que alguien me pregunta por el nombre del vino más vendido de mi tienda, sonrío. Porque lleva el nombre de la única mujer que nunca me falló, Rosario.